el nombre de Jesús, amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy nos encontramos en el punto más alto de todo el calendario litúrgico y en el punto más alto de toda la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, en donde lo vemos a Él tal y como es Él. El gran velo que cubría su gran gloria se corre por un solo momento. Y lo que siempre ha sido desde la eternidad se deja ver, para luego empezar un gran descenso, el descenso a la oscura cruz, a la oscura muerte, donde le espera el sufrimiento por causa de nosotros, la copa de la amargura. Este descenso del monte es importante porque llevará a Jesús a cumplir su misión por nosotros. Y hoy vemos a Pedro, 6 días después de él haber hecho la gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Pedro, que esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había hablado correctamente. Pedro confesó de forma correcta quién era el Cristo. Pero inmediatamente, en el texto, en Mateo 16, cuando Jesús anuncia su pasión, anuncia su cruz por primera vez, Pedro no quiere que esto suceda. Y aquel que había sido bendecido y le había dicho Dios, Jesús mismo, bienaventurado eres tú, Pedro, ahora le dice que es un instrumento de Satanás, que es una piedra de tropiezo para su ministerio. Pedro confiesa correctamente, pero quiere evitar a toda costa la cruz. Y esta tensión que sufre Pedro en este momento, confesar de forma correcta, pero comprender equivocadamente lo que significa la cruz y lo que significa la pasión y lo que significa Cristo, es lo que nosotros también como cristianos, al igual que Pedro, batallamos constantemente. El camino hacia Jerusalén, hacia la cruz, ya estaba fijado desde antes de la fundación del mundo y no hay vuelta atrás. Es aquí donde el Padre habla, después de haber revelado a Pedro la gran verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchamos ahora de forma audible nuevamente al Padre hablando. Así como cuando empezamos la Epifanía, yo les había dicho en la celebración, la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que escuchamos la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy, en este domingo donde estamos terminando la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a escuchar la misma voz, diciendo lo mismo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Dios va a decir: a Él oíd. Pedro muchas veces se hace el sordo ante las cosas que Jesús hace o las cosas que Jesús dice. Pero para no ser tan duro con Pedro, porque pobre, a veces somos muy duros con los discípulos, a veces somos muy duros con el pueblo de Israel. Aparte de la impulsividad que tenía Pedro, su naturaleza pecadora, que nosotros mismos compartimos, nos lleva a veces a hacernos sordos ante el mensaje del Evangelio. Pedro y los demás discípulos están viendo un cuadro que a primera vista ellos no pueden entender. Y a ver, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha ido al Museo Reina Sofía y han visto quizás un cuadro de Miró, de Picasso, del mismo Dalí o de cualquiera de estos artistas contemporáneos? Y a veces nos quedamos viendo como, ¿qué será lo que quiere expresar esto? Y cuando leemos el título decimos, yo no veo nada de lo que el artista está viendo. A veces nos pasa que en lo abstracto no podemos ver lo concreto, no podemos ver a primera vista. Pero el cuadro que estamos viendo aquí no es algo abstracto. La fe nos hace ver algo concreto, que es a nuestro Señor Jesucristo, que es su gloria, que es lo que Él vino a hacer al mundo, que Él es verdadero Dios
y verdadero hombre. Pero también, cuando vemos todo este texto de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, nos preguntamos, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías están en este momento? ¿Cómo pudieron reconocer los discípulos a Moisés y a Elías si jamás los habían visto? Si ellos vivieron cientos de años antes que ellos. Y es lo que el mismo apóstol San Pedro va a decir en su carta. Esto fue revelación del Espíritu Santo. Este gran misterio lo reveló el Espíritu Santo. Y vemos que la razón por la cual está Moisés y Elías junto con nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración es porque uno representa la ley dada en el Sinaí, la cual Jesús mismo cumplió a cabalidad en su obediencia activa ante el Padre, cumpliendo cada uno de las palabras de la ley, sin quebrantar ningún mandamiento, porque Él es Dios, y el otro va a representar a los profetas, a todas las profecías que se habían dicho acerca del Cristo, a todas las profecías que se habían dicho acerca de la salvación. Cristo, el Mesías prometido, que también ha cumplido todas las profecías en su propia vida. Él ahora está ahí en el monte de la transfiguración, sabiendo que va a ir a tomar esta copa amarga y escucha la voz del Padre consolándolo. Pero nuevamente, ¿qué hacen aquí Moisés y Elías aparte de representar la ley y los profetas? El evangelista San Lucas nos va a decir qué era lo que estaban haciendo estos dos grandes hombres. Y nos va a decir que estaban conversando con Jesús acerca de su éxodo. Y recordemos que éxodo es partida. Recordemos que cuando el pueblo de Israel, tenemos todo un libro que se llama Éxodo. Esto es cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y fue librado y estuvieron en el desierto siendo apacentados por Dios. Y esto es lo mismo que va a suceder en este preciso momento. Este éxodo que están hablando aquí Moisés y Elías con Jesús es acerca de su cruz. Y esta es la conversación de la iglesia. Esta es la conversación que debería ser la única conversación que debe tener la iglesia acerca de la cruz y acerca de Cristo. No me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar acerca de Cristo y de este crucificado. Pero muchas veces nosotros desviamos nuestra vista de la cruz, desviamos el mensaje de la cruz, como Pedro, hacia otras cosas. Pedro, como tantas veces había sucedido, habla en voz alta en vez de pensar en silencio para sí mismo. Y él va a decir algo bueno. Él va a decir, Señor, es bueno que estemos aquí. Es perfectamente comprensible. Es bueno, mis queridos hermanos, que nosotros estemos aquí en este preciso momento, escuchando la palabra de Dios, alabando a nuestro Señor. ¿Quién no quiere quedarse en el monte del Señor con Dios mismo? ¿Quién no quiere quedarse aquí en la presencia de nuestro Dios? ¿Quién prefiere la confusión del mundo antes que la gloria de Dios? ¿Quién prefiere los conflictos o las experiencias intensas antes un camino incierto de sufrimiento, de sombra y de muerte? Todos preferimos la comodidad antes que la incomodidad. Y Pedro estaba viendo esto y dice, es bueno que nosotros estemos aquí. Y es bueno que nosotros estemos aquí, mis queridos hermanos, pero Dios, fíjense que Dios nos envía a cada uno de nosotros al mundo a proclamar su evangelio, a proclamar las cosas que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos aprendido aquí. La propuesta de Pedro de hacer tiendas no es inocente, es la tentación de fijarse solamente en la gloria, de querer quedarse solamente con la experiencia, de vivir en el momento alto para no ir al valle del sufrimiento, de agradecer lo bueno, pero no lo malo, de pensar que ser cristiano es vivir en un jardín de rosas, pero sin espinas. Es como decir, bueno, yo he vivido mi vida Hakuna Matata, sin preocupaciones, porque Cristo es el mejor, Cristo está ahí conmigo, y efectivamente, Cristo es el mejor, Cristo está con nosotros,
pero Cristo es aquel que nos acompaña en el valle de sombra y de muerte. Es por eso que la transfiguración nos confronta a cada uno de nosotros. No podemos pensar que la fe es simplemente comodidad, de que ser cristiano es no sufrir, de que ser parte de la iglesia es que todo va a ser perfecto, todo va a ser paz y amor en medio de nosotros. Porque cuando venga la prueba, mis queridos hermanos, cuando el sufrimiento toque nuestra puerta, cuando las opiniones que tú escuches no van a ser las mejores o las que tu corazón te vaya a decir, la fe que se acomoda a la gloria va a caer y se va a ir. El monte de la transfiguración no es el destino. El monte de la transfiguración es la preparación. Si Jesús se quedaba allí, no iba a haber cruz. Y sin cruz no hay redención. La gloria de Dios desciende hacia el sufrimiento para salvarnos a cada uno de nosotros. Y es por eso que en medio de todo esto escuchamos la gran voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. No dice, admírenlo. No dice, reténlo. No dice, prolonga este momento. Dios Padre dice, oídlo. Y Jesús ya había dicho hacia dónde Él iba a ir. Jesús, versículos antes, les dice a sus discípulos que es necesario que Él vaya a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y esta es la gran paradoja de la fe. Para ascender hay que descender. Para vivir hay que morir. Para reinar hay que servir. La transfiguración no elimina la cruz, sino simplemente la ilumina. La cruz no contradice la gloria de Dios, sino que la cruz revela la gloria de Dios de otra manera, en medio de los sufrimientos. Porque Jesús mismo, porque el apóstol Pablo va a decir que en medio de la debilidad es donde el poder de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Es en la muerte de Cristo donde el ser humano encuentra vida y vida en abundancia. Es en los sufrimientos del Hijo del Dios viviente donde encontramos el perdón de todos nuestros pecados. Cuando Jesús baja del monte, su rostro vuelve a ser como de un hombre común. Pero fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Testamento escuchamos la historia de Moisés. Y Moisés reflejaba vestigios de la gloria de Dios, pero no era su gloria. Cristo es la gloria. Y en este preciso momento, hoy, Él nos muestra su gloria en formas simples y sencillas, en su palabra, en la santa absolución, en su cena, donde Él se da a nosotros en cuerpo y sangre para el perdón de todos nuestros pecados. La gloria de Dios está aquí. Nosotros, el día de hoy, estamos en el monte de Dios, viendo su gloria, para luego ser enviados al mundo, para proclamar, para predicar en medio de nuestras vocaciones lo que Cristo ha hecho por nosotros, ir a la cruz del Calvario. Hoy empezamos este descenso y a lo largo de todas estas semanas que vienen, 3 semanas de preparación para la Cuaresma y luego 6 semanas más para la Pascua de la Resurrección, meditamos y vemos lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Meditamos y vemos su cruz. La cruz no es un error. La cruz no es una tragedia. La cruz es la gloria de Dios. El amor de Dios lo podemos ver en la cruz y en Él crucificado. Por eso es que en nuestros altares está el crucificado. Porque ahí está la muestra del amor de Dios por cada uno de nosotros. Jesús cumple la ley y los profetas. Él no los anula, Él no los reemplaza, Él los lleva a toda su plenitud. Todo lo que Moisés anunció, todo lo que Elías esperaba, todo converge en nuestro Señor y Salvador. Por eso la voz del Padre no señala a Moisés ni a Elías, señala al único. Y como dice el pastor Allison, al único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Cristo Jesús. La palabra definitiva, y escucharlo a Él, es escuchar el perdón de todos nuestros pecados. Escuchar a Dios es escuchar acerca de la vida eterna que tenemos con Él. Este es el Evangelio, que se revela en la persona de Jesús.
que también es la promesa dada a cada uno de nosotros. Nosotros, el día de hoy, caminamos en medio de nuestra debilidad, todavía descendemos en ese valle de sombra y de muerte, todavía cargamos con cruces concretas que pueden estar pasando en tu vida en este preciso momento. Pero la transfiguración nos concede un anticipo y nos dice que la última palabra no está en los sufrimientos. Los sufrimientos son necesarios, pero la última palabra está en el día glorioso de la resurrección, en el día del Señor, el cual también hoy celebramos, porque hoy, domingo, es día del Señor. No hay gloria inmediata, sino hay una gloria por medio de la cruz, por medio de la tumba y por medio de la resurrección. Hoy estamos en lo más alto, mañana empezamos a descender. Y fíjense cómo la liturgia es tan sabia y tan hermosa, que no nos deja instalarnos en el monte, sino que nos prepara para seguir caminando. Y ahora cada uno de los pasos que vamos a hacer a lo largo de la liturgia, el día de hoy, ahorita estamos en la predicación en el punto más alto, viendo la gloria de Dios, y vamos a empezar a descender hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de su muerte en su cuerpo y en su sangre, para luego ser enviados al mundo para proclamar esto. La liturgia es catequética, la liturgia es pedagógica, la liturgia nos enseña acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy descendemos con una certeza nueva, que delante de nosotros está el Hijo del Dios amado, que carga nuestras cruces a la luz verdadera, que murió y resucitó para ser nuestro Salvador. Hoy escuchamos la voz de Dios, hoy caminamos con Él, hoy confiamos en que después del descenso vendrá el día postrer, cuando la gloria de Dios ya no va a ser un anticipo, sino va a ser una realidad para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Por tanto, mis queridos hermanos, a ese único Dios y sabio Dios, que es capaz de ayudarnos a presentarnos sin mancha delante de su trono altísimo, a ese único Dios y sabio Dios, sea toda la honra y gloria, poder y autoridad, por los siglos de los siglos. Amén. Y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus mentes y corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.